Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un componente muy útil, muy poderoso, el amplificador operacional. Es este que está acá, chiquitito, que parece un insecto. Y acá lo tenemos en grande con su símbolo, este es su símbolo. Y que esto es muy cómodo porque tiene su símbolo conectado a las patitas del componente real. Después le voy a mostrar un circuito que construí como un ejemplo de para qué se puede usar, y después le voy a mostrar el dibujo de este circuito y se lo voy a explicar cómo funciona. Bueno, primero vamos a ver un poco de la teoría. Este componente se puede usar para muchísimas cosas, muchísimas. Nosotros en esta ocasión lo vamos a usar como comparador. Se podría decir que es su uso más fácil de entender y uno de los más usados. ¿Qué es eso? ¿Qué es un comparador? Bueno, acá tenemos un triángulo, ven que tiene un triángulo. Y esta es la salida, este es el pin de salida. O sea que acá en el pin de salida vamos a conectar algo que nosotros queramos activar. Puede ser un transistor, un LED o lo que sea. Lo que nosotros queramos activar va acá. Y que se va a activar dependiendo de lo que decida el componente. ¿En base a qué va a decidir eso? Bueno, acá tenemos dos patitas. Ven que tiene el símbolo menos y el símbolo más. Uno es la patita no inversora y el otro es la patita inversora. Se llama así. Acá va el negativo de la fuente y acá va el positivo de la fuente. O sea que en nuestra salida, bueno, claro, este comportamiento que yo les voy a describir es cuando lo usamos como comparador, porque se puede usar de muchas maneras. Yo ahora les voy a explicar solo como comparador. Bueno, sigamos. Así que en nuestra salida vamos a tener el positivo de la fuente en algunos casos o el negativo de la fuente en otros casos. Vendría a ser como un comportamiento analógico, o positivo o negativo. ¿Y eso cómo lo decide? Bueno, en estas dos patitas nosotros le vamos a poner un voltaje a una patita y otro voltaje a otra patita. Y el comparador justamente va a comparar en cuál de las dos patitas hay más voltaje. Si hay más voltaje en su patita inversora, en la salida vamos a tener el negativo. Y si hay más voltaje en su patita no inversora, en la salida vamos a tener el positivo. Vamos haciendo una introducción a nuestro circuito de ejemplo. Vamos a suponer que yo acá, en la patita inversora, pongo 6 voltios. Bueno, acá tengo 6 voltios. Y acá pongo un voltaje variable. Entonces, siempre y cuando en la patita no inversora tenga menos de 6 voltios, va a ganar esta de acá arriba, porque tiene 6 voltios. Y entonces su salida va a ser negativa. Y en el momento que yo tenga más de 6 voltios, va a ganar la patita no inversora. Por lo tanto, en la salida voy a tener un positivo. Bueno, yo en el ejemplo, en la salida puse un LED para detectar cuando se activa la salida. Pero ahí podríamos poner muchísimas otras cosas. Por ejemplo, un transistor MOSFET. En su patita inversora voy a poner un voltaje que voy a elegir con un divisor de voltaje. Ahora lo vamos a ver. O sea que va a quedar, nosotros lo vamos a poder seleccionar, pero va a quedar fijo. Después de que lo seleccionemos queda fijo. Supongamos en 6 voltios. La fuente va a ser de 12. Bueno, pongo 6 voltios acá y en su patita no inversora voy a poner algo variable, que va a ser un divisor de voltaje hecho con una resistencia y una fotoresistencia. O sea que dependiendo de la luz del ambiente, el voltaje acá va a cambiar. Vamos a ver el circuito en funcionamiento y después les explico el circuito con su dibujito. Ven, acá está el circuito, después se lo explico. Fíjense, que cuando yo cubro, se prende. Si ustedes vieron el video de la trampa para roedores, es un circuito muy parecido al que hice, pero sin el amplificador operacional. Era solo con un MOSFET. Y para ese proyecto, solo usar un MOSFET se podía. ¿Por qué? Porque era un pulso corto para mover por un segundo un electroimán. Era solo mover un electroimán por un segundo. Pero el problema de ese circuito, que si lo quisiéramos usar para una activación constante del MOSFET, puede que ese MOSFET no esté activado completamente y se empiece a calentar, porque en su patita, por la variación de voltaje, puede ser que le llegue un poquito de voltaje, 3 voltios, 4 voltios, y puede que el MOSFET no quede encendido por completo. Pero con este comparador, en la salida, cuando se active, vamos a tener los 12 voltios de la fuente, los 12 voltios completos, cosa que así activaría por completo el MOSFET. Esto, bueno, le voy a mostrar la variación de voltaje que hay, miren, para que les quede bien claro cómo funciona. Primero les muestro esto acá. Como pueden ver, en la patita inversora tiene conectado el potenciómetro como divisor de voltaje. Yo acá selecciono, supongamos, un voltaje. Si lo pongo a la mitad, como la fuente es de 12 voltios, si lo pongo a la mitad, la señal que va a recibir va a ser de 6 voltios. Estos pines no tienen consumo, o sea que no va a caer el voltaje por consumo, porque no hay consumo acá. Entonces, si pongo 6 voltios ahí, quedan fijos. Listo, ya lo fijé en 6 voltios. Y vamos a ver que la patita no inversora está conectada a un divisor de voltaje hecho por una resistencia fija y una fotoresistencia. Ahora les voy a mostrar en la realidad cómo varía ese voltaje. Este voltaje que estoy midiendo acá es el voltaje que le llega, es este voltaje, este de acá, que es el que le llega a la patita no inversora. ¿Ves que está en 5 voltios, un poco más de 5 voltios? Fíjense lo que pasa cuando yo cubro un poco la luz. ¿Ven?
que suba más de 6, 7. Como yo en su otra patita fijé 6 voltios con esto, empieza a comparar 6 voltios de un lado y menos de 6 del otro. Entonces su salida es negativo. Ven que no prende el LED. Pero cuando yo modifico el voltaje en la fotoresistencia tapándole la luz, supera los 6, fácilmente lo supera. Y pone su salida en 12 voltios. Por eso usar un amplificador operacional para este tipo de comparación es muy eficiente. Porque nos da o 0 voltios o con una mínima variación salta a 12 voltios directamente. Su salida puede manejar un amperaje de más o menos 25 mA. Así que yo recomendaría usar un MOSFET más que nada, porque el MOSFET no tiene consumo en su puerta. Y con ese MOSFET podemos controlar prácticamente cualquier cosa. Y puede manejar un voltaje en sus entradas y su salida de más o menos 15 voltios. Porque puede usar más 15 voltios y 0 voltios o más 15 voltios y menos 15 voltios. Vamos a probar de nuevo. Fíjense que la señal que envía está en 5 voltios. Y a este lo fijamos en 6 voltios nosotros, haciendo la comparación todo el tiempo. Es instantáneo. Cuando la señal en su patita no inversora supere los 6 voltios, va a cambiar su salida. Y es muy exacto. Eso nos permite detectar una variación muy chica en lo que estemos midiendo. Esto como es con una fotoresistencia, puede ser con algún sensor de temperatura, de presión o lo que sea. Y con una muy mínima variación de esa señal, va a activar la salida al máximo de la fuente, al máximo voltaje de la fuente. La verdad que es muy útil. Vamos a ver el dibujito. Tenemos la fuente y hay dos divisores de voltaje. Uno formado por una resistencia fija y una fotoresistencia y otro hecho con un potenciómetro. El que hicimos con el potenciómetro va a la patita inversora y el otro va a la patita no inversora. Y la salida puede ir a algún LED o algún transistor o lo que ustedes quieran. Entonces, el amplificador operacional va a estar comparando todo el tiempo las patitas. Una vez que tenemos hecho este circuito, lo único que tenemos que hacer es configurarlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es girar esto hasta que prenda. Ahí prendió. Bueno, una vez que prendió le tenemos que bajar un poquitito. Ahí. Eso quiere decir que la más mínima variación acá va a prender. Si esto lo pongo mal, ¿ven? Si no está bien configurado, probablemente no ande, ¿ven? Porque está bien, cuando yo hago esto, la señal, como ven que va hasta 9. Pero si yo configuro acá una señal de 11 voltios, nunca se va a activar. Tengo que poner una muy cercana. ¿Ven? Yo acá en el potenciómetro pongo un voltaje muy cercano al voltaje normal en este divisor. Muy cercano, superior. Si acá me mide más o menos, no sé, 5 voltios, yo acá pongo 6 voltios. Cuando yo lo modifico tapando un poco la luz, esos 6 voltios suben a 7 y ahí el comparador dice, uy, es más grande el no inversor, entonces voy a sacar un positivo. Es un componente muy poderoso este. Espero que les haya gustado, que les sea útil, que ahora tengan un componente muy importante para utilizar en sus proyectos y nos vemos en el próximo video.